Hola chicos y chicas, en el vídeo de hoy, como podéis ver en la miniatura del vídeo de hoy, pues traemos el cuento de Rapunzel. Y decir que antes de empezar a explicaros el cuento, bueno, imagino que la mayoría ya lo sabréis, pero yo lo he escrito pues en mi versión. Y como me he tirado pues casi toda la mañana para escribirlo, porque lo he escrito a mano, pues me haría muchísima ilusión que le dierais un super like a este vídeo. Y oye, nada, no sé, este cuento me gusta mucho. Curiosamente es un cuento de los hermanos Grimm que es bastante popular y no sale en el libro este de los hermanos Grimm que a veces yo leo, el de la niña de las cerezas y el de El pescado de la esposa, pues ese no sale, es muy extraño. Creo que son los más poco comunes, porque el de las cerezas, ese creo que no es común. El del pescador creo que sí. Bueno, voy a empezar. A ver si no hay ningún ruido que nos moleste, tío, porque de verdad esta mañana he intentado grabar y mira, los vecinos ahí taladrando la pared, los autobuses, las motos, los coches, uno gritando, uno con la moto ahí, venga, dale ahí, dale ruido, que vaya que era imposible. Y nada, pues me he esperado a ahora que pues es más o menos tarde y no hay tanto ruido, que he tenido que echar también a mi perra porque si no la tía se iba a empezar a mover por toda mi habitación y era como que no sabes por qué ella hace ruido. Pero bueno, oye, voy a empezar a leer. Había una vez, en un pueblo de Alemania, vivía una pareja que quería tener un hijo o hija. Finalmente, después de un tiempo, la mujer estaba esperando un bebé. Un día, mientras la mujer miraba por la ventana de su casa, se fijó en el huerto del jardín de su vecina, que era una bruja malvada, y en ese momento a la mujer se le antojó comer una ensalada de aquellos rapónchigos. Luego os enseñaré una imagen en la edición para que veáis cómo es esa planta, porque creo que es una planta, bueno sí, es una planta así como una flor morada, pero lo que se come son las raíces, creo, no sé, porque es que en otras versiones lo ponen como lechuga. No sé. Ella le pidió a su marido que fuese a recoger aquellos rapónchigos para comer ellos dos. El marido le dijo horrorizado: ¿qué? ¿Estás loca? ¿Cómo quieres que vaya a robarle los rapónchigos a esa bruja malvada? La mujer, desesperada, le dijo que si no se los traía iba a caer muy enferma. También he creado a esta familia en los Sims 4, que es como es como del futuro, ¿sabes? Porque también les he añadido a los hijos de la Rapunzel y el príncipe. Que para los que tengáis los Sims 4, pues si me queréis seguir, me llamo todo minúscula, Abril Valencia y junto. Subo un montón de cosas, de todo un poco. Y al decirle esto, el hombre aceptó y se arriesgó a ir a la casa de la bruja. El marido de la mujer estuvo yendo y trayendo los rapónchigos a la mujer para que se los comiera en ensalada, pero en la tercera noche la bruja lo sorprendió. ¡Ja! Te he pillado, ladronzuelo, le dijo la bruja. El hombre, aterrorizado, le dijo que le lamentaba mucho haberle robado sus plantas, temía de que la matara. La bruja le dijo que podía haberle pedido permiso, pero que ya le daba igual, que iba a ser castigado. A lo que el marido le suplicó de rodillas que no lo hiciera, porque su mujer estaba esperando un bebé. A lo que al decirle esto, la bruja le dijo: con que sí, ¿eh? Bueno, pues a cambio de que te transforme en un vulgar perro, me darás a tu bebé. El hombre, asustado, le dijo que no, a lo que ésta le amenazó que lo convertiría en perro ahí mismo, a lo que el hombre, súper triste, aceptó. 3 meses después nació el bebé. Era una niña muy bonita y la llamaron Rapunzel debido a la comida que le gustaba tanto a su madre. Y días después del nacimiento de su bebé, la bruja vino por la fuerza y se llevó a la bebé a una torre que estaba en un claro del bosque, junto a unas montañas y mucha
suya, pero también era muy estricta y no la dejaba salir nunca de la torre. Pasaron 18 años y Rapunzel se transformó en una jovencita muy hermosa, con sus ojos verde menta y su cabello rubio, cual trigo del campo. La bruja subía y bajaba por la enorme trenza que tenía Rapunzel, hasta que un día un príncipe que pasaba por ahí, de repente, se escondió en un arbusto para que la anciana no le viera, y observó con mucha atención la situación. El príncipe venía con su caballo, así que a él lo dejó detrás de él. O sea, estaba él escondido en el arbusto y atrás el caballo. La bruja medio ciega no lo he visto. Vio como aquella anciana, es que estos puntos seguidos, vio como aquella anciana subía y bajaba de la torre, y cuando ésta se fue, se preguntó quién era esa bruja y quién era Rapunzel. Al irse bien lejos la bruja, el príncipe aprovechó para ir a visitar a aquella misteriosa muchacha. Al imitar a la bruja, vio como una larga trenza dorada descendía de lo más alto de la torre hasta el suelo. Inmediatamente el príncipe subió por ella, y al llegar a la torre, Rapunzel se asustó mucho, ya que el príncipe era un desconocido y él era el primer chico que había visto. El príncipe le pidió disculpas por esa intrusión, pero dijo que sentía mucha curiosidad por ella. Le dijo que qué hacía una chica tan guapa como ella encerrada en esta torre. Estoy encerrada aquí por mi madre, que es una bruja. Ella dice que al estar aquí me protege de todas las cosas malas. Sobre todo de los hombres también. Vaya tonterías, le dijo el príncipe. Es cierto que en esta vida no todo es bueno, pero también hay cosas buenas, hay cosas bonitas. Le dijo, tú te mereces salir de esta prisión y ver mundo. No te mereces esto, Rapunzel, le dijo el príncipe. ¿No estás harta de estar aquí?, le preguntó. Sí, la verdad es que sí, le contestó Rapunzel. Pues vente conmigo y yo te mostraré el mundo que aún no conoces. ¿Mm? Aún no. Espera. Que me he bugueado, tío, que tengo ahí. Uf, madre mía, qué lío. Y te mostraré el mundo que aún no has visto. Ay. Le dijo el príncipe con una sonrisa sincera. De acuerdo, dijo Rapunzel, muy contenta. Oh, ¿pero cómo vamos a escaparnos de aquí?, le preguntó. Ambos pensaron en alguna solución, hasta que el príncipe dijo: ya sé, si tú tejes una escalera y la atas en la cama, luego ambos podremos bajarnos de la torre, yo por tu trenza y tú por la escalera de lana. Dijo el príncipe. Rapunzel accedió porque le pareció un buen plan y estaba muy feliz. Oh, tienes que marcharte ya, mi madre volverá pronto, le dijo Rapunzel. Sí, es verdad, dijo el príncipe. ¿Y cuándo volveré a verte?, le preguntó ella. Mañana, no te preocupes, le dijo él. Y con la ayuda de Rapunzel, el príncipe... Es que, madre mía, ¿esto qué es? Se fue con su caballo, ya está. Ah, se fue. Madre mía, que no es para otra cosa. Si pone se fue. Vale, a ver, con su caballo. El príncipe vino a ver a Rapunzel durante unos días a escondidas para que la bruja no los descubriera. Y Rapunzel ya casi tenía lista la escalera de lana cuando
esa noche se le escapó un comentario innecesario. Que me la pone seguido. Madre, el príncipe es muy simpático, le dijo Rapunzel. ¿Qué príncipe?, le dijo la bruja, a lo que Rapunzel se quedó muda. La bruja empezó a gritar, a regañar a Rapunzel y le cortó el pelo y con un hechizo la mandó al desierto. Por la mañana la bruja esperó al príncipe para hacerle una emboscada y finalmente, pensaba que la había pausado o borrado. Y finalmente, cuando el príncipe llegó, llamó a Rapunzel y la bruja saltó la trenza. Vale. Y finalmente, cuando el príncipe llegó, llamó a Rapunzel. Y la bruja saltó la trenza, Rapunzel, el príncipe confiado. Vale. Y la bruja, porque es que pensaba que ya había llegado al final de la torre y me había liado. Y la bruja soltó la trenza de Rapunzel y el príncipe confiado subió por ella. Al llegar arriba, vio a la bruja y ésta soltó la trenza para que el príncipe se cayera, y así fue. El príncipe cayó y aterrizó en un arbusto con espinas, así que el pobre se quedó ciego, porque se la clavó. El príncipe deambuló ciego y comía lo que podía para sobrevivir, hasta que finalmente escuchó una voz familiar y corrió hasta ella, llamándole: Rapunzel, Rapunzel. Y sí, aquella voz era la de Rapunzel. Así que ella, al oír que la llamaban, se dio la vuelta y corrió al ver que quien le llamaba era el príncipe. Ambos se abrazaron y Rapunzel lloró de felicidad. Y Madre mía, esto no sé qué es, esto parece árabe, te lo juro, Madre mía, esto qué... Vale, y al hacerlo, madre mía. Y está en mi letra, Ojo, cuidado. Y al hacerlo, el príncipe recuperó la vista y seguido dijo: Rapunzel, ¿puedo volver a ver?, le dijo el príncipe. Rapunzel estaba tan feliz que abrazó al príncipe y le dijo: Oh, estoy tan feliz y quiero que conozcas a alguien, le dijo, y llamó a 2 niños y estos inmediatamente vinieron. Los niños a la vez preguntaron a Rapunzel: ¿Quién es? A lo que Rapunzel dijo: Niños, este es vuestro padre. Y al decir esto, el príncipe se quedó sin palabras y él y sus hijos le abrazaron con cariño. Estos eran un niño y una niña, idénticos, solo que el niño tenía los ojos azules del príncipe y la niña los ojos de Rapunzel. Y después de recoger sus pertenencias y llevárselas los 4, me comió la coma. Los 4 regresaron al castillo del príncipe y vivieron felices para siempre. Fin. Es muy chulo este cuento, la verdad. Yo me he visto el anime de los cuentos de los Amano Grimm, estos que os hablé en un antiguo vídeo. Pero oye, no sé si os gusta el anime y os gusta la fantasía, os recomiendo mucho estos cuentos. Y pues nada, oye. Pues espero que os haya relajado, que os haya divertido, porque en este vídeo creo que es más de risa que para relajarse. Bueno, eso también, pero en plan, ya me entendéis, ¿sabes? Porque es gracioso como ver la reacción mía de tanto, porque no entiendo nada, mi letra, como, no sé, cosas que voy así comentando y tal. No sé, creo que puede estar entretenido. Y nada, pues ahora en Instagram publicaré así unas fotos que he hecho pues de donde he ido de vacaciones hoy. Bueno, y el sábado. No, el viernes, porque me fui el viernes y he vuelto hoy. Así que pues nada, oye, espero que el vídeo os guste. Y ya sabéis que ha sido así, podéis dejarme un super like. Que bueno, me podéis dejar un like, tanto si os ha gustado el vídeo como por el esfuerzo así de escribir todo el rollo este durante casi toda la mañana. De verdad, me haría mucha ilusión. También os invito pues a
dormir siesta o noche o lo que sea.